Parte 1. El ahogo del silencio y el sabor amargo de la soledad. La lluvia no era una simple llovizna, era una cortina absoluta, fría y densa, tamborileando un ritmo implacable sobre el asfalto. No el calor seco y polvoriento de una carretera en el interior, sino el verde húmedo y sofocante de la costa pacífica colombiana. Una tierra donde el aire mismo es una esponja empapada de sal y de selva. Estaba allí, empapado hasta los huesos por el aguacero torrencial, entrecerrando los ojos a través de esa miserable cortina de agua, en el punto exacto y vacío donde el auto había estado hacía 10 minutos. Nuestro sedán plateado, mi boleto de regreso, mi vida entera, se había esfumado. Camila y sus amigas, Amelia, Isla y Gracia, desaparecidas. Al principio intenté convencerme de que se trataba de una de sus estúpidas elaboradas bromas. Siempre lo estaban haciendo, ¿verdad? Siempre forzando los límites, poniendo a prueba la resistencia de mi paciencia, intentando ver hasta dónde podían estirarme antes de que yo finalmente colapsara. 5 años de matrimonio y me había acostumbrado trágicamente a su pequeño y venenoso teatro de la crueldad. La forma en que intercambiaban miradas de complicidad, la manera en que se reían de mí por lo bajo, la forma en que Camila se unía a ellas, su hermoso rostro contorsionado en una mueca de burla, en lugar de defender a su propio esposo. Yo era el bufón, el tonto de la corte en su drama sin fin. Pero esta vez, esto se sentía diferente. Se sintió como un puñetazo en el estómago, más frío y pesado que la lluvia de la costa. Era la gota que rebalsaba el vaso, el grito silencio que anunciaba el final. Mi celular seguía dentro del auto, enchufado al cargador. Mi billetera, ese patético y arrugado fajo de billetes y mi única identificación, guardada con seguridad en la guantera. Todo lo que me quedaba era la camiseta desteñida y empapada, los jeans que llevaba puestos y un pozo creciente de hielo y desamparo en el estómago mientras los minutos se arrastraban, lentos y pesados. Habíamos estado en este viaje por carretera de 3 días, una travesía condenada que nos llevaba a la cabaña familiar de Amelia, un verdadero búnker de madera a la intemperie en algún rincón remoto del Chocó, una región que prometía misticismo y soledad. Y yo había sido miserable todo el tiempo. La miseria se había adherido a mí como el moho a la madera vieja. Camila prácticamente me había rogado que viniera. Dijo que era una oportunidad para que finalmente me integrara con su círculo. Me tragué mis reservas y mis presentimientos porque sabía lo que eso significaba. Sus amigas, la secta, como secretamente había empezado a llamarlas, siempre me trataron como a un intruso. Lanzaban dardos venenosos y chistes internos de los que yo no era partícipe, todo encubierto bajo una dulzona pretensión de burla juguetona. Pero fui de todos modos, porque la amaba, o al menos amaba el fantasma de la mujer que creí que era, el recuerdo de la mujer con la que me casé antes de que el cinismo y la crueldad de sus amigas la corrompieran por completo. La gasolinera era una reliquia, una isga de neón parpadeante en un mar de selva densa y goteante. Estaba encaramada justo al borde de la principal carretera costera, la que conecta los pequeños pueblos a kilómetros de cualquier ciudad reconocible. Solo un único surtidor de gasolina y una pequeña tienda de conveniencia con un cartel que parpadeaba perpetuamente y leía: Parada costeña, café y gasoline. Había entrado, necesitando desesperadamente ir al baño, después de 3 días de café de carretera de dudosa procedencia y de soportar el martilleo constante del reggaetón que a ellas les encantaba. Pensé que esperarían, siempre esperaban, me necesitaban para conducir el siguiente tramo después de todo. Excepto que esta vez no lo hicieron. La primera hora fue un borrón de pánico frenético. Pateaba el asfalto agrietado, cubierto de musgo resbanadizo, con el corazón martillándome contra las costillas. Me obligaba a inventar escenarios. En cualquier segundo, las llantas crujirían sobre la grava, el sedán plateado daría un giro dramático en U, y la voz de Camila gritaría, con esa falsa ligereza y alegría: «¡Te atrapamos, Alejandro! ¡Debiste haber visto tu cara!».
Pero la carretera seguía siendo un túnel de silencio mojado. El único sonido era la lluvia y el chapoteo rítmico del mar justo más allá de la línea de árboles, prometiendo una inmensidad fría y vacía. 2 horas después, la adrenalina comenzó a cuajarse en algo agrio y oscuro. El frío se había filtrado hasta mis huesos y mi garganta estaba áspera. Me obligué a repasar los últimos días, buscando la pista, la señal reveladora que había sido demasiado ciego para notar. Los ojos de Amelia, entornados y brillantes cuando accidentalmente empapó mi pasaporte con un chorro de té tibio. Gracia inclinándose hacia Camila durante la cena, susurrando algo que hizo que mi esposa soltara una risita nerviosa mientras me dirigía una mirada rápida y de desprecio. Y luego Isla, que casi nunca hablaba, pero cuya sonrisa petulante e inquietante seguía cada uno de mis movimientos como un foco de luz. Debía haberlo sabido. No solo me habían estado burlando, habían estado preparando esto, una obra maestra de crueldad planeada con precisión, y yo había sido un tonto demasiado complaciente para notar cómo la base se agrietaba bajo mis pies. El silencio fue roto por el profundo y gutural rugido de un motor. Un camión maderero verde oscuro y maltrecho, un verdadero monstruo de metal oxidado y llantas gigantes y embarradas, se detuvo en el único surtidor. El conductor, un hombre colosal con barba de sal y pimienta y una gorra de béisbol manchada de aceite y lluvia, se asomó por la ventana. «Pareces una rata ahogada, amigo. Llevas un buen rato ahí parado». Su voz era áspera, como piedra molida, pero sorprendentemente suave. La amabilidad me golpeó como un impacto físico. Era la primera emoción humana que encontraba en horas y destrozó la frágil presa de mi negación. No estaba bien. Ellas no iban a volver. Camila no iba a volver. Tragué una bocanada de aire frío intentando evitar que mi voz temblara, manteniendo el pánico absoluto en mis ojos. Sí, mi transporte, mi esposa y unas amigas me dejaron, tomaron un desvío y se olvidaron. ¿Cree que podría ayudarme? Mentí. La mentira se sentía endeble y transparente incluso para mis propios oídos. Él asintió lentamente, sus ojos evaluándome, viendo a través de mi débil excusa. Había visto una docena de variaciones de esta historia en este tramo remoto de la carretera. Sube. ¿A dónde te diriges? El pueblo más cercano es Tumaco. Es un largo camino. No lo sabía. A casa, de vuelta al apartamento que habíamos compartido, a la vida que habíamos construido. Pero mientras subía a la cabina alta, la magnitud de la traición me asaltó en una ola caliente y nauseabunda. 5 años de sus miradas de soslayo, sus desaires, su permiso para que sus amigas me trataran como a un pedazo de basura. Todo convergió en un nudo de pesada rabia. Miré por la ventana mientras el parpadeante letrero de neón de la gasolinera se encogía en el espejo lateral, disolviéndose en la lluvia implacable. El camionero, cuyo nombre supe más tarde que era Mateo, no presionó, simplemente condujo, el motor masivo retumbando, tarareando un ritmo bajo y desafinado de currulao viejo. Mis manos se apretaron en puños sobre mi regazo, escurriendo la lluvia de mis jeans. Podría haber tomado prestado su teléfono, llamar a Camila, exigir una explicación, pero sabía exactamente cuál sería la respuesta. Era una broma, Alejandro. No seas tan delicado, mi amor. Había escuchado las palabras, el tono, el cambio instantáneo de la culpa de vuelta hacia mí 1 millar de veces. Cada vez que me había quejado de Amelia, o Gracia, o Isla, Camila ponía los ojos en blanco y me acusaba de no tener sentido del humor. Quizás no lo tenía. Quizás era demasiado aburrido para apreciar su exquisita marca de burla. Pero sentado allí, solo, abandonado como un perro callejero en una carretera secundaria, la verdad era una claridad agonizante. Yo tampoco les agradaba. Y Camila, ella había elegido a ellas antes que a mí. No solo una vez, sino por última vez. Mateo me dejó horas más tarde, justo cuando el azul profundo del crepúsculo del Pacífico comenzaba a sangrar en el cielo. Se detuvo en un cruce, señalando con un pulgar macizo hacia una neblina baja y gris en la distancia, Tumaco, el pueblo que había mencionado. «Buena suerte, mijo», dijo, su voz cargada con un conocimiento cansado del mundo.
La gente no deja a otros así por accidente. Cuídese. No esperó una respuesta, solo ladeó su gorra y se fue retumbando, desapareciendo en la densa selva de cedros y mangles. Asentí, mi garganta un nudo seco y apretado, y comencé a caminar. Mis zapatillas baratas chaploteaban con cada paso, el aire húmedo y frío pesado en mi frase. Sin teléfono, sin dinero, sin plan, solo yo, el camino abierto y mojado, y el sonido del océano, un frío recordatorio de la inmensidad de mi soledad. Una parte de mí, la vieja, débil y desesperada, quería correr de vuelta, hacer señas al siguiente auto, rogarle a alguien que la llamara, que arreglara este agujero espantoso y abierto en mi vida. Pero una parte nueva, una parte más fuerte y fría, me empujaba hacia adelante, hacia la neblina distante del pueblo. Había terminado de ser el blanco de las bromas, terminado de ser el objetivo fácil. Camila, Amelia, Isla, Gracia, todas ellas riéndose, pensando que su acto final de malicia era el colmo de la comedia. Casi podía escuchar la voz de Camila, despectiva y etérea. Él se las arreglará, siempre lo hace. Es tan aburridamente responsable. Bueno, me estaba arreglando ahora, solo que no en sus términos. Encontré un pequeño refugio, una especie de albergue de la Misión Buen Pastor, a pocas cuadras del malecón. Era un edificio robusto, sin sofisticaciones, con un cartel pintado a mano que parecía tan cansado como yo me sentía. Mi estómago se retorció con una vergüenza amarga al empujar la pesada puerta de madera. Yo, un hombre con un título universitario, un buen trabajo en la ciudad, parado en un refugio para indigentes. Adentro, el aire era cálido, olía vagamente a café viejo y limpiador industrial fuerte. Un hombre estaba detrás del contador, una montaña de persona con ojos amables y una barba corta y canosa. Su placa de identificación decía Mateo, el mismo nombre que el camionero, una extraña y pequeña coincidencia que se sintió como un empujón del destino. ¿Perdido o solo sin dinero?, dijo, su voz quieta y valorativa. Ambos. Admití, la palabra sabor a ceniza. Me dejaron en la 101, sin dinero, sin idea, nada. Mateo no se inmutó. Pasa, sucede. Cada semana alguien es dejado por allá. Me entregó un portapapeles, el papel cálido por el calentador. Llena esto. Te conseguimos una litera y una comida caliente. Mañana averiguamos el resto. Esa noche, acostado en una litera delgada en una habitación con una docena de extraños roncando, mi mente se negó a apagarse. El rostro de Camila destellaba en la oscuridad. Un espectro cruel y burlón. Quería odiarla, quemar la imagen, pero el dolor de 5 años de historia compartida aún palpitaba. La vieja y familiar necesidad de escuchar su voz, de rogarle que dijera que todo fue un error. Pero luego las palabras simples y pragmáticas de Mateo cortaron el ruido emocional. Mañana averiguamos el resto. A la mañana siguiente, Mateo me sentó con una taza del café aguado del refugio. Me expuso la realidad de mi situación con una claridad fría y necesaria. Necesita identificación para hacer cualquier cosa. Trabajo, banco, alquiler. Es una pesadilla burocrática. Tomará tiempo, pero comenzaremos el proceso. Mientras tanto, necesita efectivo. Sentí la inutilidad colarse de nuevo. ¿Dónde puedo buscar? Sin papeles, sin referencias. Mateo sonrió. Un movimiento rápido, casi tierno de sus labios. Hay un lugar local llamado El Náufrago Feliz. La dueña es una señora mayor llamada Dolores, dura como una concha de almeja, pero justa. Dígale que yo lo envié. Siempre necesita a alguien para fregar. El Náufrago Feliz estaba escondido cerca de los muelles. Un edificio bajo y de madera pintado de un rojo descolorido y desafiante. Tenía la atmósfera auténtica y áspera de un lugar que alimentaba a trabajadores reales, pescadores, madereros, paleteros. Dolores estaba detrás del mostrador, una mujer enjuta de unos 60 y tantos, su cabello plateado recogido en un moño severo. Era un tapiz andante de tatuajes náuticos descoloridos que se enroscaban en sus sorprendentemente fuertes brazos, y su voz era un gruñido gutural y perpetuo, como el rechinar de las anclas. Mateo dice que necesitas trabajo.
afirmó, sin molestarse en levantar la vista mientras limpiaba el mostrador con una energía practicada y furiosa. «Sí, lo necesito», respondí, parándome más alto, tratando de proyectar una confianza que no sentía. «El lavaplatos renunció ayer», me llamó fascista. «Paga una miseria. Las horas son peores. Me robas un solo céntimo, muchacho, y estás muerto. Empieza ahora». Parpadeé. Sin entrevista, sin formularios, solo una orden inmediata y no negociable. «De acuerdo, estoy dentro». Ella arrojó un delantal manchado sobre el mostrador, y así, de repente, estaba en la parte trasera sumergiendo mis manos en un fregadero lleno de agua hirviendo y grasiento. El estruendo de los platos, el vapor, el olor a grasa quemada y café viejo no era glamoroso, pero era algo. Era mío. Sin Camila para juzgar la mugre, sin Amelia para burlarse de mi fracaso. Solo yo, el agua hirviendo y una pila interminable de platos grasientos. Mateo pasó más tarde esa semana, su enorme figura empequeñeciendo la pequeña cocina. Me ayudó a presentar el papeleo preliminar para una identificación de reemplazo, el primer y frustrante paso en un largo baile burocrático. Va avanzando. Las ruedas giran lento, pero giran. ¿Te estás manteniendo? Sí, mejor de lo que pensé que lo haría. No intenté llamar a Camila. Ni siquiera intenté ver si mi antigua dirección de correo electrónico aún funcionaba. Cada noche me dormía completamente exhausto, pero era un tipo de cansancio bueno. Estaba empezando de cero absoluto y sentía una vaga y emocionante sensación de que, tal vez, solo tal vez, podría hacer que esto funcionara. Un nuevo nombre, un nuevo pueblo, un nuevo hombre. La miseria física se convirtió en mi extraño consuelo. Las manos agrietadas y en carne viva por el agua hirviendo y el jabón industrial eran un ancla que me impedía pensar en el pasado. Mi primer cheque de pago completo fue una pila de billetes dolorosamente pequeña, pero suficiente para comprar un celular prepago barato en la gasolinera de la esquina. Lo sostuve, brillante y nuevo, y sentí una oleada de algo ferozmente posesivo. No era un símbolo de estatus, no estaba conectado a una cuenta conjunta. Era mío, comprado con mi dinero, ganado por mis propias manos crudas y cansadas. No la necesitaba más. El pensamiento era un rugido silencioso y revolucionario en mi pecho. Soy libre, me pertenezco. Entonces, las llamadas comenzaron. Solo había tenido el teléfono por un día cuando vibró en el bolsillo de mi delantal manchado de grasa. Estaba hundido hasta los codos en espuma, fregando una olla particularmente rebelde. Me limpié las manos en el delantal, la ansiedad un pico frío y repentino en mi pecho. El número de Camila. Mi estómago se encogió, pero mi mano se mantuvo firme. Dejé que sonara, observando la pantalla con una curiosidad extraña y desapegada hasta que pasó al buzón de voz. Un minuto después apareció la notificación. Sabía que no debía haber escuchado. Conocí el peligro de dejar que su voz regresara a mi cabeza, pero la curiosidad, la necesidad de saber su ángulo, su juego, era demasiado grande. Le di a reproducir. Su voz salió por el diminuto altavoz, delgada y trémula, como una mala actriz interpretando un papel. «Alejandro, ¿dónde estás? Te esperamos. Solo fue una broma. Estamos tan preocupadas. Por favor, llámame». Me quedé allí, mirando el agua corriendo, el rocío golpeando mi rostro instantáneamente frío. Preocupadas. Me habían dejado varado en medio de la nada, sin nada más que la ropa puesta. Si hubieran esperado, habrían dado la vuelta hace horas. La mentira era tan espesa y sofocante como la niebla costera. El teléfono vibró de nuevo segundos después. Amelia. Le di a reproducir y el tono era completamente diferente. Pura confianza Snoll. El sonido de una mujer que creía que el mundo era su patio de juegos.
Vamos, tarado, tienes que admitir que fue graciosísimo. Supéralo y llámanos, ¿de acuerdo? La cabaña es aburrida sin ti. Graciosísimo. La palabra reverberó en mi pequeño y abarrotado espacio. Eso era, ¿no? ¿Eso era lo que yo era para ellas? ¿Una fuente de diversión? ¿Un chiste que contar con vino caro en la cabaña costera? Apreté el teléfono tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos, el plástico barato clavándose en mi palma. Más llamadas vinieron después de eso. Una inundación vertiginosa de mensajes de texto y correos de voz. Camila de nuevo, luego Gracia, luego Amelia, sus mensajes apilándose. Te extrañamos. ¿A dónde fuiste? Esto ya no tiene gracia, Alejandro. Los revisé en mi litera esa noche. El silencio del refugio amplificando el tono frenético de sus mensajes. Mi pecho estaba apretado, una banda asfixiante de metal envuelta alrededor de mis costillas. Las palabras de Camila, la falsa preocupación, la culpa fabricada eran un veneno familiar. Escuché el mensaje de Amelia de nuevo. Luego uno de Gracia que no era más que una risita aguda y burlona antes de cortarse. Mi pulgar se cernió sobre el botón de llamada. El viejo yo, el yo débil, habría marcado el número de Camila, le habría gritado, habría exigido una confesión de remordimiento, pero ella simplemente desplegaría sus tácticas habituales, se reiría o lloraría y me haría sentir como el villano por mencionarlo. Había pasado años tragándome su crueldad, sonriendo a través del veneno porque pensé que ese era el deber silente de un esposo devoto. Ya no más. Revisé la lista. Camila, Amelia, Isla, Gracia, y comencé el acto simple y definitivo de bloquear a cada una. Mi dedo tembló ligeramente al hacerlo, un último espasmo involuntario del hombre que solía ser. Pero una vez que eso estuvo hecho, el teléfono se quedó absoluta y profundamente silencioso. No más zumbidos, no más mentiras, no más culpa fabricada. Me recosté contra la pared, dejando escapar un aliento que sentí que había estado atrapado en mis pulmones durante 5 años. Se sintió como cortar un cable pesado que me había atado a un barco que se hundía. No podían alcanzarme, no podían controlarme, no podían decidir cómo esto terminaría. Yo lo hice. Al día siguiente, entré al náufrago feliz como un hombre rehecho. Hundí mis manos en el agua de los platos, dejando que el calor quemara los últimos ecos débiles de sus voces. Dolores, por supuesto, notó el cambio. Sus ojos, afilados como los de una gaviota, captaron el cambio en mi ritmo. «Estás callado hoy, Alejandro», dijo, arrojando un trapo manchado de grasa sobre el mostrador. ¿Problemas? Me encogí de hombros, fregando un plato con fuerza innecesaria. Solo resolviendo algunas cosas, asuntos viejos. Ella resopló, un sonido seco y despectivo. Mientras no me ensucie la cocina, resuelva lo que quiera. Logré una pequeña y genuina sonrisa. A ella no le importaba mi dramática historia. A ella le importaba el trabajo. Era la forma más pura de relación que había tenido en años. Mateo pasó más tarde, entregándome un papel oficial con un número de caso del gobierno. «Va avanzando», dijo. «Las ruedas giran lento, pero giran». ¿Aguantando? Asentí. Sí, mejor de lo que pensé que lo haría. Para finales del mes siguiente, había ahorrado lo suficiente para mudarme del refugio. Encontré un apartamento estudio diminuto y dañado por el agua, en el segundo piso de un edificio antiguo y chirriante, en el distrito menos transitado del pueblo. La única habitación tenía un colchón grumoso, un baño que requería maniobras estratégicas y una ventana que daba a un estacionamiento perpetuamente cubierto de niebla. Pero era mío. No más literas, no más extraños roncando, solo una llave en mi bolsillo y una puerta que podía cerrar con llave. Dolores, al ver mi dedicación, me ascendió a cocinero de preparación. Más horas, más efectivo.
y el olor a cebolla y ajo en lugar de agua estancada. Yo picaba y pelaba en la parte de atrás, el movimiento repetitivo y rítmico del cuchillo, una meditación simple y fundamental. Las noches seguían siendo duras, una corriente fría y oscura de soledad. Me acostaba en ese colchón chirriante, mirando el papel tapiz que se despegaba y el fantasma de Camila se arrastraba de vuelta. Veía su sonrisa suave y genuina, la que solía darme antes de que sus amigas la corrompieran, y me preguntaba qué estaría haciendo, si me extrañaba, si tenía una pizca de arrepentimiento. La soledad era un peso pesado y frío, pero el sol eventualmente salía y me arrastraba fuera de la cama, me ponía el delantal y me dirigía al náufrago feliz, sin miedo a su juicio, sin comentarios crueles e hirientes de su círculo. Solo yo, libre para respirar, libre para ser. Una noche, aburrido e inquieto, cedí en un impulso terrible. Había mantenido mi teléfono prepago limpio, sin lazos con el pasado. Pero la curiosidad, la necesidad morbosa de ver la narrativa que estaba tejiendo, era una picazón física. Creé una cuenta de redes sociales quemada, un perfil aleatorio e inidentificable, y la busqué. El perfil de Camila seguía siendo público, una galería nauseabunda de su vida perfecta y curada, fotos del infame viaje a la cabaña. Ella y Amelia, increíblemente besadas por el sol, posando junto al agua, Gracia sosteniendo un cóctel. Y luego lo vi, la publicación sobre mí. Era una foto nuestra de hace años, sonriendo en algún picnic familiar olvidable, y el pie de foto era una daga de manipulación pura y cínica. Extrañando a mi amor, rezo para que encuentre su camino de regreso a mí. Ha pasado tanto tiempo desde que se fue. Me quedé mirándola, el pulgar sobre la pantalla. ¿Extrañándome? Ella no me había dejado, me había abandonado, se había marchado y me había dejado pudrir en el frío. Casi me río a carcajadas en ese apartamento lúgubre, el sonido un jadeo seco y amargo. Era tan transparentemente falso, tan Camila. Se presentaba como la víctima, la esposa afligida y paciente cuyo esposo simplemente se había ido, en lugar de ser la víctima consciente de su abandono malicioso. Revisé los comentarios. Amelia, ya aparecerá mi vida, no te preocupes, probablemente solo está de mal humor. Gracia, te envío toda mi fuerza, cariño, eres tan valiente. Mi estómago se revolvió, una ola profunda y repugnante de asco. Todas estaban en el juego, todas jugando el papel pintándome como el villano, el esposo inestable que simplemente se había ido y dejado a su esposa perfecta. Tiré el teléfono sobre el colchón, pasándome las manos por el cabello. Ella no había cambiado, ninguna de ellas lo había hecho, pero yo sí. Yo no era el tonto sonriente en esa foto de picnic. Yo era otra persona, alguien forjado en el fuego de la traición y la fría realidad de los puertos de Tumaco. Al día siguiente, en el náufrago feliz, estaba más callado de lo habitual, todavía masticando el sabor amargo de su actuación. Dolores, siempre la observadora, deslizó un plato de papas fritas frescas hacia mí. «Pareces haber recibido un golpe en el estómago», gruñó. «¿Esa ex tuya?» Me congelé, sorprendido por su precisión. Nunca le había dado la historia completa, solo vagas pinceladas. «Sí», admití. «Vi algo en línea. Está actuando como si ella fuera la herida». Dolores sopló, el sonido fuerte y agudo sobre el estrépito de la cocina. «Suena como un verdadero caso, muchacho. Buen viaje». Asentí, forzando una pequeña sonrisa. Tenía razón. Buen viaje. El trabajo se convirtió en mi santuario. Picaba verduras, ayudaba al cocinero a voltear hamburguesas y limpiaba mostradores.
cualquier cosa para seguir moviéndome, para mantener mis manos ocupadas. Los regulares, el viejo pescador que siempre pedía su café negro como aceite, la camarera habladora que me daba consejos sobre la bolsa, asentían y saludaban, un reconocimiento silencioso de que ahora era parte del tejido de este pueblo extraño y gris. Mis manos estaban callosas y ásperas ahora, mis brazos más fuertes por arrastrar cajas. Atrapaba mi reflejo en la ventana frontal del náufrago feliz. Ojos teizosos, cabello desordenado, pero un hombre que lo estaba logrando, un día a la vez. La publicación de Camila se desvaneció. Dejé de revisar su perfil. No importaba lo que estuviera tramando. Tenía mi clave, mi cheque de pago, mi vida. Era pequeña, pero estaba creciendo. La soledad aún persistía, especialmente en esas noches profundas y cubiertas de niebla, pero ya no era un peso paralizante. Me despertaba con el sonido de las gaviotas. Me ponía mis botas de trabajo y salía al aire frío y húmedo de la mañana. Nadie estaba esperando para burlarse de mí. Nadie estaba poniendo los ojos en blanco. Simplemente podía ser Alejandro. Sencillo, simple Alejandro. Y por primera vez en años sentí que estaba pisando tierra firme. Parte 2. La corriente fría del retorno y el aroma a café nuevo. Había pasado casi un año desde que el sedán plaqueado de Camila y sus amigas se perdió entre la niebla y la selva, dejándome varado en el asfalto mojado. Un año entero de mañanas con el sabor amargo del café de filtro, noches frías bajo el olor a humedad y salitre, y un trabajo incesante que me había roto las manos, pero me había reconstruido el alma. El náufrago feliz no era solo un trabajo, se había convertido en mi universidad. Y Dolores, la dueña de corazón de pedernal y manos de hierro, era mi severa catedrática. La parte 2 de mi vida ya no era de supervivencia, sino de fundación. Había dejado el albergue hacía 6 meses, instalándome en un minúsculo estudio que llamaba El Cajón, en la parte trasera de la calle de los pescadores. Era ruidoso, olía a fritanga y el techo goteaba cuando llovía demasiado fuerte, pero el pequeño recibo de alquiler tenía mi nombre, Alejandro, escrito con tinta fresca y mi esfuerzo. La sensación de posesión era más embriagadora que cualquier perfume que Camila hubiera usado. Dolores finalmente me había ascendido, no solo a la estación de preparación, sino a algo más crucial, el manejo de la caja y las compras. Me había confiado su dinero y la logística de su pequeño imperio de la fritura. Esto implicaba levantarme antes que el sol, ir al mercado de abastos, regatear con los proveedores de pescado y plátano y aprender a distinguir el atún fresco del que ya no lo era, basándome en el brillo de su escama y no en el precio. Era un trabajo brutal, pero me había dado un propósito, una estructura que el matrimonio con Camila había vaciado. Mi día comenzaba a las 4:30 de la mañana. Me vestía con la ropa de trabajo, siempre con ese olor persistente a aceite viejo y detergente fuerte, y caminaba hasta el mercado. La bruma costera envolvía las calles, y los únicos sonidos eran el ruido de los motores de los botes que salían a pescar y el grito gutural de los gallos que anunciaban una mañana más. «¡Alejandro, se te hace tarde!», gritaba el don Ricardo, el proveedor de plátanos, un hombre viejo y bonachón que siempre intentaba estafarme por un par de pesos, pero que me había tomado cariño. «¡Ah, ya voy, don Ricardo!», respondía yo, corriendo entre los puestos, esquivando carretas y perros callejeros. Había aprendido el idioma de la calle, el argot costeño, un ritmo verbal tan rápido y emocional como el que había intentado evitar toda mi vida. La nueva vida era dura, honesta y completamente mía. Había desarrollado una coraza, un escepticismo saludable que me protegía de la superficialidad y la traición. Había aprendido que el valor de una persona estaba en la calidad de su trabajo, no en las marcas que usaba o en la compañía que mantenía. Camila y su séquito habían desaparecido, convertidas en un recuerdo lejano, como una mala cicatriz en la rodilla que ya no dolía. Pero la vida,
Es una novela barata y el destino siempre tiene un capítulo extra. Llevaba mi celular prepagado en la bolsa interior del delantal, el único lujo que me permitía, manteniéndolo siempre en silencio. Una noche, mientras contaba las ganancias del día en el pequeño escritorio de Dolores, una mesa metálica en la trastienda que olía a vinagre, el teléfono se iluminó. No era una llamada, era un mensaje de texto de un número desconocido. El mensaje era breve, escrito con una pulcritud que contrastaba con el ambiente grasiento y caótico del restaurante. Alejandro, sé que me bloqueaste. Entiendo por qué. Necesito hablar contigo. Es urgente. Tu abuela te está buscando. Estoy muy preocupada por ella. Por favor, es importante. Camila, la mención de mi abuela, la dulce y frágil doña Elena, me golpeó en el estómago. Mi abuela. Ella era la única persona en mi vida pasada que me había amado incondicionalmente, sin juicio ni burla. Camila sabía perfectamente que ella era mi punto débil, mi último eslabón con la vida que me habían arrebatado. Sentí el calor del antiguo veneno recorriendo mis venas. La manipulación, el golpe bajo, usar a una anciana para forzar una respuesta, para obligarme a salir de mi escondite. La rabia, contenida durante meses, comenzó a burbujear en mi pecho. Bloqueé el número de inmediato, pero la semilla de la duda ya estaba sembrada. ¿Y si era verdad? ¿Y si doña Elena realmente estaba enferma o angustiada por mi desaparición? Ella no sabía la verdad, solo la narrativa que Camila había tejido. Alejandro se fue, se puso emocional, necesita un tiempo para sí mismo. La noche se hizo insoportable. Intenté concentrarme en las cuentas, en los inventarios, en el olor a limón y pescado que era mi vida, pero la imagen de doña Elena, sentada sola y preocupada en su mecedora, no me dejaba. A las 11 de la noche, después de cerrar el Náufrago Feliz, me senté en un banco en el malecón. La luna era una astilla fría sobre el Pacífico. Saqué el teléfono, sintiéndome como un adolescente cobarde. No llamé a Camila. No, usé el saldo para una llamada internacional y marqué el número fijo de la casa de mi abuela en la capital. Una voz cansada y desconocida contestó. Diga. Disculpe, busco a doña Elena, dije, sintiendo que mi voz temblaba a pesar de mi esfuerzo. Ah, la abuelita. Ella está bien, mijito, durmiendo. Yo soy su nueva cuidadora, María. La señora Camila me contrató. El mundo se detuvo. Camila contrató a una cuidadora. ¿Y ella? ¿Está bien? ¿Sabe algo de mí? Ah, sí. La señora Camila le dijo que usted está en un viaje largo de trabajo en el exterior, haciendo una maestría. Dice que le manda mucho cariño, pero que el teléfono allá no funciona. Colgué el teléfono, la verdad cayendo sobre mí como un bloque de cemento helado. Camila no estaba preocupada por la abuela. Camila había puesto en marcha una operación de control de daños impecable. No solo me había abandonado, sino que había creado un elaborado taparrabos narrativo para proteger su imagen social y mantener a mi abuela tranquila, al mismo tiempo que me enviaba mensajes para tantear el terreno y ver si estaba vivo, para asegurarse de que mi desaparición no se convirtiera en un problema legal para ella. El dolor se transformó en una claridad helada. No era amor, no era arrepentimiento, era miedo y necesidad de control. Ella temía que si mi abuela u otras personas se preocupaban demasiado, la verdad saldría a la luz. Me levanté del banco y caminé de vuelta a mi cajón. La rabia me quemaba, pero era una rabia clina, sin la desesperación del hombre que fui. Me senté en mi cama y por primera vez en años lloré. Lloré por mi abuela, por la mentira que le estaban haciendo vivir y por el tonto que había sido. Pero cuando terminé, sentí una paz nueva y terrible.
Había tocado fondo en mi pasado y había rebotado. El anzuelo no funcionaría más. Mateo, el camionero que me había salvado, se convirtió en mi único confidente. Venía al Náufrago Feliz cada 15 días con su imponente camión. Se sentaba en la barra, pedía un café cargado y me escuchaba en silencio mientras yo le descargaba mis penas y mis avances. «Mijo, la gente como esa mujer tuya», decía Mateo, sin mirarme, revolviendo su café. «Ellos no quieren verte bien. Quieren verte a la distancia justa, lo suficientemente roto para que los necesites, pero lo suficientemente lejos para que no los molestes. Ella usó a mi abuela, Mateo. Creó una historia». Mateo asintió. «Esa es la diferencia, Alejandro. Usted está aquí cocinando y sudando. Ella está allá cocinando historias. Usted construye. Ella destruye para reconstruir una mentira más bonita. No se engañe. Ella solo quiere que sepa que si se cae, será culpa suya, no de ella». Esas palabras me golpearon con la fuerza de un tsunami de sabiduría. Mateo no solo transportaba madera, transportaba verdades. Comencé a dedicar toda mi energía a mi trabajo. El Náufrago Feliz no era solo un restaurante, era mi refugio, mi armadura. Había una belleza en el ritmo incesante de la cocina, la mantequilla chisporroteando, el olor a pescado frito con limón, el vapor caliente que te quemaba los pulmones y te despejaba la mente. Yo ya no era Alejandro, el esposo traicionado, era Alejandro, el eficiente cocinero de Dolores, el hombre que sabía cuánto debía costar un kilo de camarón tigre en temporada baja. Un día, Dolores me llamó a su pequeña oficina. Un cubículo apretado lleno de libros de cuentas y el olor a tabaco añejo. «Mira, mijo», dijo sin alzar la vista de su libreta. «Esto ya no me da. Estoy vieja. La vista ya no me ayuda. Y el Náufrago Feliz me está volviendo loca». Me quedé helado. «¿Va a cerrar, Dolores?». Ella levantó la vista. Sus ojos antes taladros ahora parecían cansados. «No voy a cerrar. Voy a expandir. Pero necesito un brazo derecho. Alguien que ponga orden a este caos y no me robe. Y ese, Alejandro, eres tú». Me ofreció la gerencia, un aumento de sueldo sustancial y algo aún más valioso: la promesa de un porcentaje de las ganancias si lograba aumentar la eficiencia del restaurante. La oportunidad era abrumadora. El salto de lavaplatos a gerente era un abismo. Sentí el viejo miedo, el susurro de la inseguridad que Camila había inculcado. «Tú no puedes con eso. Tú eres un aburrido. Fallarás». «¿Y si fallo, Dolores?», dije sintiéndome pequeño de nuevo. Dolores se rió, una risa áspera como papel de lija. «Si fallas, Alejandro, limpias los baños por 1 año sin salario. Pero no lo harás. Tienes el coraje del que ha perdido todo y no tiene miedo de perder nada más. Acepta». Acepté. La gestión del Náufrago Feliz me consumió por completo. Reorganicé la cocina, negocié mejores precios con los proveedores, eliminé el desperdicio y logré que el servicio fuera más rápido y amable. Dolores me miraba con una mezcla de orgullo y asombro. Había encontrado mi nicho, mi pequeña venganza contra la vida sin sentido que había llevado. La eficiencia, la precisión, la responsabilidad. Y en medio de ese torbellino de trabajo, la encontré a ella, Sofía. No era como las mujeres que conocía del pasado. No era alta ni esbelta como un maniquí de revista. Sofía era de estatura media, con una piel canela luminosa que la lluvia costeña no lograba opacar. Tenía unos ojos grandes y oscuros, serios, que absorbían la luz en lugar de reflejarla. Estudiaba arquitectura en la universidad local. Ella venía a almorzar al Náufrago Feliz todos los martes y jueves. Siempre pedía el mismo plato: pescado frito, la mojarra más fresca,
con patacones y un vaso de limonada natural, no de sobre. Se sentaba en el rincón más lejano, abría unos planos y unos libros enormes y trabajaba con una intensidad silenciosa. No usaba el celular, no miraba a nadie, simplemente dibujaba, medía y escribía. Me llamó la atención su seriedad, la absoluta disciplina. En un pueblo donde la gente se movía con la cadencia pausada del calor, Sofía era una fuerza de concentración. Yo, el gerente, el que no tenía tiempo para romantismos, me encontré observándola. Un jueves, ella dejó caer un rollo de planos. Eran gigantescos y se desenrollaron como una alfombra sobre el piso grasiento. Corrí a ayudarla, mi corazón latiendo con una torpeza que creía superada. «Discúlpeme», dijo ella. Su voz era grave, melodiosa, con un acento limpio, de la capital que contrastaba con el acento arrastrado de la costa. Sus ojos oscuros me miraron por primera vez y sentí un reconocimiento. No de amor, sino de algo, de igual a igual. «No se preocupe», respondí, juntando los planos. «Arquitectura, ¿cierto? Esos son pesados». Ella sonrió, por primera vez, y su sonrisa era cautelosa pero genuina. «Sí, es la tesis. Estoy diseñando un centro comunitario para el malecón. Es un monstruo de proyecto». «Interesante», dije, notando la precisión del dibujo, la ambición de las estructuras. Ella se quedó mirándome por un momento, estudiando mi delantal, mi rostro cansado, pero mis ojos atentos. «Usted es el gerente, ¿verdad, Alejandro?» «Sí, ese soy yo, el que lava los platos y luego regaña a los cocineros». Ella se rió, una risa baja y auténtica que no tenía ni un gramo de la burla de Camila. «Bueno, Alejandro, su comida es la mejor que he probado en Tumaco. Cuando termine este proyecto, lo invito a verlo. Pero por ahora, necesito una limonada más. Mi cerebro está a punto de colapsar». A partir de ese día, nuestro trato se hizo un ritual sutil. Yo le llevaba su pedido personalmente, asegurándome de que el pescado estuviera perfectamente crujiente y los patacones dorados. Ella, a cambio, me dedicaba una sonrisa breve o una pregunta inteligente sobre el negocio. Un día, me atreví a dejarle una nota sobre su mesa, escrita en el reverso de una comanda de cocina. «¿Cansado de la mojarra? Mañana prueba el sancocho de pescado. Es mi especialidad. Invitado por la casa». Al día siguiente, Sofía llegó puntual. Pidió el sancocho. Cuando le llevé el tazón humeante, me miró y no había burla en sus ojos, solo una dulzura profunda. «Gracias, Alejandro», dijo su voz más suave de que de costumbre. A veces la gente de la capital no confía en la comida que no viene en un plato de diseño, pero yo confío en usted. Esa frase, «yo confío en usted», resonó en mí con una fuerza demoledora. Nadie me había dicho eso en años. Camila me había tolerado, sus amigas me habían despreciado, Dolores me respetaba por mi trabajo, pero Sofía, una desconocida, me ofrecía su confianza con la simpleza de una limonada. Comenzamos a salir. Primero un café después de mi turno. Luego un paseo por el malecón al atardecer, bajo de luz ocre que pintaba el Pacífico. Ella hablaba de puentes, de cimentaciones, de cómo la arquitectura podía cambiar la vida de una comunidad. Yo le hablaba de márgenes de ganancia, de cómo evitar que los empleados robaran la comida y de la belleza de un filete de pescado cocinado a la perfección. Éramos dos mundos opuestos, unidos por una ética de trabajo y una profunda seriedad sobre nuestras pasiones. Sofía era la antítesis de Camila. Donde Camila era frívola y dependiente de la aprobación de los demás, Sofía era profunda, disciplinada y segura de su propio valor. Nunca me preguntó sobre mi pasado, sobre por qué un hombre con mi educación estaba dirigiendo un restaurante de fritanga en un pueblo costero. Ella me aceptaba por el hombre que era ahora, Alejandro, el gerente trabajador. El día de mi cumpleaños, un día que solía ser una fuente de ansiedad y de regalos comprados con prisa por Camila, Sofía me sorprendió. Ella me esperó en mi apartamento El Cajón, que había limpiado a fondo y perfumado con esencias de azahar y limón. Había cocinado un plato tradicional de su familia, un ajiaco bogotano, y había comprado un pastel de cumpleaños pequeño en la panadería local.
Cuando entré, ella me recibió con un abrazo que se sintió como un refugio, como el único lugar en el mundo donde yo podía bajar la guardia. «Feliz cumpleaños, Alejandro», susurró en mi oído. «Mereces ser feliz». Esa noche, bajo la luz tenue de mi estudio, con el ruido del mar filtrándose por las rendijas, le conté toda la historia. El matrimonio, la burla, el abandono en la carretera, la mentira a mi abuela, la rabia, la construcción de mi nueva vida. Le conté la historia con la verdad brutal del hombre que había sido herido y que se había sanado a sí mismo. Sofía me escuchó en silencio, sin interrumpir, sus ojos fijos en mi rostro. Cuando terminó, el silencio se hizo profundo, solo roto por el sonido de una sirena de barco. Ella no me ofreció lástima, no me dijo que era un tonto. Simplemente tomó mi mano y la apretó con firmeza. «Alejandro», dijo, su voz tranquila y fuerte, «esa mujer y sus amigas no te destruyeron. Te hicieron un favor. Te soltaron el ancla que te mantenían en fondo. El hombre que ellas abandonaron no es el hombre que está aquí hoy. Y no tienes que demostrarles nada. Solo tienes que seguir construyendo tu vida». Ella me dio un regalo, un cuaderno de cuero grueso y sobrio como los que ella usaba para sus diseños. «Para que escribas tus propias ideas, tus propios planos. El náufrago feliz necesita un arquitecto». Esa noche, dormimos juntos. Por primera vez en mi vida, no sentí que estaba con alguien para llenar un vacío, sino con alguien que valoraba la plenitud que yo había trabajado tan duro por conseguir. El crecimiento del náufrago feliz no pasó desapercibido. Mi sistema de inventario y mi capacidad para manejar al personal llamaron la atención de un pequeño empresario local, don Pablo, que se dedicaba a la distribución de productos de limpieza para restaurantes. Un día don Pablo se acercó a mi mesa. Era un hombre bajo, con un mustacho grueso y la ropa inmaculada. «Alejandro, usted está desperdiciando su talento en la fritanga». Lo miré con cautela. «Este es mi trabajo, don Pablo. Es honesto». «Claro que sí, es honesto. Pero usted tiene cabeza para más. Necesito un socio que me ayude a expandir mi negocio a otros pueblos de la costa. Alguien con su disciplina. Deje de limpiar platos. Venga y limpie la competencia». La propuesta era tentadora. Mayor riesgo, mayor recompensa. Significaba dejar a Dolores, mi mentora, y al náufrago feliz, mi refugio. Consulté a Sofía. Ella estaba enfrascada en sus planos, bebiendo café. «¿Y qué sientes tú, Alejandro?», me preguntó sin levantar la vista. «Siento miedo», admití. «Miedo de que sea demasiado grande, de que falle. Y siento culpa por dejar a Dolores». Ella levantó la vista. Su mirada era penetrante. «El miedo es el precio que pagas por la ambición. Y Dolores te enseñó a volar. Un buen mentor quiere que su discípulo vuele más alto. No tienes que quedarte pequeño para complacer a nadie. Ve y hazlo. Pero antes, háblale a Dolores, con la verdad. Ella te entenderá». Tuve una conversación difícil con Dolores. Se sentó en su escritorio fumando un cigarrillo, escuchando mi propuesta de dejarla para unirme a don Pablo. Cuando terminó, ella no estaba enojada. Su rostro estaba en blanco. Pensé que iba a ser más dramático, gruñó, apagando su cigarrillo. «Mire, mijo, yo no lo contraté solo para que me lavara los platos. Lo contraté para que se encontrara a sí mismo. Y si se encontró en mi cocina, entonces mi trabajo está hecho. Váyase, pero me deja el inventario ordenado y me trae pescado fresco gratis cuando regrese de sus viajes». Dolores me dio su bendición, una despedida que valía más que $10,000. Me dio un abrazo, un gesto que nunca había visto en ella. «Váyase, Alejandro, y nunca más le tenga miedo a la ambición. Ella es la única mujer que nunca lo abandonará». Así di el salto. El trabajo con don Pablo era vertiginoso. Viajaba a lo largo de la costa, negociando con docenas de restaurantes y hoteles, vendiendo productos, manejando contratos. Era un mundo de apretones de manos, de números rápidos, de comidas de negocios y noches en hoteles baratos. Aprendí a vestirme bien de nuevo, a hablar con confianza, a proyectar la imagen de un hombre de negocios exitoso. Sofía me esperaba en Tumaco. Ella estaba inmersa en su tesis, dibujando día y noche. Nuestra relación se convirtió en un refugio de calma en medio de mi torbellino de viajes.
Nos casamos un año después, en una pequeña ceremonia civil, solo con Mateo, Dolores y don Pablo como testigos. Fue un día simple, honesto, perfecto. Dolores cerró su restaurante 6 meses después. Me llamó por teléfono, con esa voz áspera que ahora me parecía afectuosa. Ya estoy demasiado vieja, Alejandro. Me cansé de la fritanga. Me voy a la capital. Vendió el naufragio feliz a una cadena de comidas rápidas. Antes de irse, me dio un regalo. El cuchillo más afilado y pesado que había en su cocina. Con este cuchillo, me dijo, usted aprendió a cortar grasa, a cortar mentiras y a cortar con su pasado. Úselo con sabiduría. Un año después de mi matrimonio, estaba en mi casa, la que Sofía y yo habíamos comprado, corrigiendo un contrato de suministro en mi portátil cuando el teléfono de la oficina vibró. Era un mensaje de texto, de un número desconocido. Lo abrí. Alejandro, felicidades. Vi tu perfil de LinkedIn. Me alegro mucho por tu éxito, de verdad. Te lo mereces. Siento tanto lo que pasó. Por favor, llámame. Tenemos que hablar. Es por los papeles del divorcio. Camila. El mensaje me golpeó como un puñetazo frío. LinkedIn. Ella me había rastreado. El divorcio. Por supuesto. Ella ya no necesitaba ocultar la mentira de mi viaje de trabajo, porque mi abuela había muerto hacía 6 meses, en paz, creyendo que yo era un exitoso hombre de negocios en el extranjero. La mención del éxito era lo que me quemaba. Ella no me contactaba por culpa o remordimiento. Me contactaba porque mi éxito la había expuesto. Ahora que yo era alguien, el cuento de que me había abandonado por ser un aburrido y fracasado caería por su propio peso. Necesitaba el divorcio para seguir adelante y necesitaba mi cooperación. Y tal vez una pequeña porción de mi nuevo éxito. Bloqueé el número de inmediato con la mano firme. El pasado había llamado a mi puerta, pero yo ya no vivía allí. Estaba en un pequeño y tranquilo pueblo costero, con una esposa brillante, una casa en propiedad y un futuro lleno de ambición. La única respuesta que Camila recibiría sería el silencio del hombre que había ganado. Mi nueva vida era mi venganza, y era dulce como el azúcar de caña recién cosechada. Yo tenía el ancla de mi propio barco, y Camila estaba a la deriva, buscando un puerto que ya no le pertenecía. Parte 3. La cimentación de un rey y los fantasmas del éxito. La vida con Sofía no era una tregua de la batalla, sino una base de operaciones. Ella no buscaba el drama, sino la cimentación, la estructura honesta. Su disciplina como arquitecta se extendía a la vida. Ella creía en planos sólidos, en la resistencia de los materiales y en que toda belleza debe tener una función. Habían pasado ya casi 10 años desde que el náufrago feliz se convirtió en mi primera ancla y 6 desde que fundé mi empresa de distribución y logística junto a don Pablo, rebautizada ahora como Pacífico Limpio. Ya no vendíamos solo detergentes, movíamos insumos esenciales para la industria hotelera y restaurantera a lo largo de la costa, desde la frontera ecuatoriana hasta Buenaventura. Yo, Alejandro, el hombre que una vez no tuvo ni un billete, ahora manejaba una flota de 3 camiones y daba empleo a 20 personas. Sofía y yo habíamos construido un hogar real en Tumaco, una casa con techos altos y un patio lleno de jazmines y mangos. Ya teníamos a nuestro hijo Diego, un niño serio como su madre que pasaba horas dibujando estructuras imposibles, y a nuestra hija Valentina, un torbellino de risas y movimiento. Mi vida era una melodía de fondo tranquila, salpicada por los picos de adrenalina de la negociación. Yo era un hombre feliz y, lo que era más importante, un hombre en paz. Pero el pasado tiene una forma insidiosa de enviar recibos de cobro. El primer golpe vino en la forma de un correo electrónico, no de Camila, a quien había bloqueado con la precisión de un cirujano. Vino de una dirección desconocida, con un asunto inofensivo. Propuesta de inversión Costa Pacífica. Lo abrí por curiosidad profesional. El texto era técnico y formal,
una solicitud de asociación para un gran proyecto turístico en una zona de manglares que yo conocía bien. El nombre de la empresa era irrelevante, pero el nombre del contacto al pie del correo heló la sangre en mis venas. Amelia Durán, directora de proyectos y estrategia. Amelia, la más cínica, la más calculadora del círculo, la que había accidentalmente derramado té sobre mi pasaporte, la que había susurrado burlas a Camila. Ella había encontrado mi correo corporativo y, lo que era peor, mi empresa era ahora lo suficientemente grande y exitosa como para aparecer en su radar de negocios. Sentí el viejo veneno, pero esta vez mi reacción fue diferente. No hubo pánico ni rabia ciega, solo una calma fría, una estrategia metódica. Ella no sabe que soy yo. En el mundo de las finanzas y la logística, los nombres corporativos y las siglas dominan. Yo, Alejandro Ramírez, era ahora el director ejecutivo de Pacífico Limpio, una figura que probablemente ella solo conocía por rumores o bases de datos de negocios. Ella creía estar tratando con una entidad, no con el tarado que había dejado en la carretera. Decidí jugar el juego. El éxito era la mejor armadura y la curiosidad era mi arma más afilada. Le respondí con una formalidad helada. No usé mi nombre, solo el de la compañía. Gracias por su propuesta, señora Durán. Favor enviar documentación detallada de la estructura de capital y cronograma. Atentamente, Departamento de Estrategia. La intercambio se convirtió en un juego de ajedrez profesional. Ella enviaba documentos. Yo enviaba preguntas que rozaban lo invasivo. ¿Cómo planean mitigar el impacto ambiental en el manglar? ¿Cuál es la solvencia de la empresa matriz en Panamá? Mis preguntas no eran de un ex esposo, sino de un tiburón de negocios que olía la sangre en el agua. Amelia, con su arrogancia habitual, se mostró irritada por el escrutinio, pero obligada a responder debido a la importancia de mi empresa para su cadena de suministro. Una semana después, la vi. Estaba en un restaurante de hotel, en Buenaventura, a donde había viajado para una negociación importante. El lugar era lujoso, lleno de hombres de traje blanco y mujeres con joyas costosas. En una tabla, sentada con un grupo de inversionistas extranjeros, estaba Amelia, más madura, vestida de manera impecable, pero con la misma sonrisa tensa y forzada de siempre. Me senté estratégicamente en una mesa esquinera, a salvo de ser visto de inmediato. Observé. Ella hablaba, reía, pero había una urgencia nerviosa en sus movimientos. El proyecto que proponía era ambicioso, demasiado grande para su pequeña firma consultora. Había desesperación en la coreografía de su éxito. De repente la vi mirar su teléfono. Su fase tensó. Seguramente había recibido una de mis preguntas punzantes sobre su capital de riesgo. La satisfacción que sentí no fue de venganza, sino de poder. Yo estaba seguro, anclado, con mi reputación como mi escudo. Ella, en cambio, estaba tratando de navegar un mar de tiburones y yo era el más grande. Mientras lidiaba con el espectro de Amelia, Sofía lidiaba con sus propios demonios de la ambición. Ella había terminado su tesis, la que me dedicó. Era un diseño brillante para una escuela ecológica en los barrios marginados de Tumaco. La universidad le había otorgado un premio, pero el proyecto, como todo lo bueno, necesitaba financiamiento y apoyo político. Una noche, Sofía estaba en casa, frustrada, sus ojos oscuros llenos de lágrimas contenidas mientras miraba sus impecables planos. «Es inútil, Alejandro. El alcalde dice que es demasiado ambicioso, que debería conformarme con remodelar la biblioteca». Me acerqué a ella, la abracé por la espalda. El aroma a tinta y papel era su perfume. Camila habría dicho lo mismo, Sofía. Habría dicho que era demasiado para una mujer, dije con suavidad. Ella se tensó, luego se volteó para mirarme. ¿Qué tiene que ver Camila con esto? Tiene que ver con la ambición, mi vida. Ella y sus amigas no podían tolerar la ambición en mí, porque la suya era vacía. Tú eres diferente.
Tu ambición es construir, no destruir. Y no te vas a conformar con una biblioteca aburrida. Le conté mi encuentro con Amelia, sobre el juego del ajedrez, sobre mi anonimato. Sofía me escuchó, su mente de arquitecta analizando la estructura del conflicto. Amelia está desesperada. Si está buscando socios en el Pacífico, significa que sus fuentes tradicionales se secaron. ¿Y si usamos este encuentro a nuestro favor, Alejandro? ¿Venganza?, pregunté sintiendo un escalofrío. No, justicia y oportunidad. Si ella necesita a Pacífico Limpio para su proyecto de manglar, le pondremos un precio. Y ese precio no será dinero para ti, será el dinero para construir mi escuela. Comenzó la operación. Sofía se convirtió en mi directora de estrategia, su brillantez eclipsando cualquier consejo que yo hubiera podido recibir de un consultor. Nos comunicábamos con Amelia a través de correos cifrados, utilizando un lenguaje corporativo tan denso que era casi absurdo. Yo era el director de logística y suministros, ella la directora de estrategia ambiental. Amelia, frustrada por la lentitud de la negociación, finalmente solicitó una reunión presencial. Necesito conocer a sus líderes en Tumaco para asegurar la viabilidad del proyecto. El día de la reunión llegó como una ola de calor. Elegimos mi antigua oficina, un almacén limpio y funcional de Pacífico Limpio, lejos del lujo de los hoteles para mantener el control. Me vestí con un liqui-liqui pulcro, el traje tradicional costeño, proyectando la imagen de un empresario arraigado a su tierra, un contraste absoluto con el traje de marca que ella probablemente vestiría. Sofía se vistió con un traje sastre simple pero impecable. Su seriedad era su aura. Amelia llegó con un asistente, con ese aire de superioridad de quien cree que está haciendo un favor al negociar en un pueblo como Tumaco. Ella se sentó, extendiendo su mano con una sonrisa profesional y condescendiente. Amelia Durán, un placer, dijo. Esperaba reunirme con el director general. Él no pudo venir. Intervine con mi voz tranquila y profunda, sin una pizca de emoción. Soy Alejandro Ramírez, director de operaciones. Ella es la señora Sofía Ramírez, directora de estrategia ambiental. Amelia me miró y me vio. El reconocimiento fue lento, doloroso. Su sonrisa profesional se desvaneció, reemplazada por una incredulidad petrificada. Sus ojos escanearon mi rostro, mis manos callosas pero seguras, la confianza en mi postura. Ella buscaba a Ethan débil, el hombre que ella había dejado para morir profesionalmente. Encontró a Alejandro, el rey en su propio territorio. Alejandro. El mismo, dije, sin un ápice de calor. Encantado de reencontrarla, señora Durán. Ahora, volvamos al contrato. Usted necesita nuestra logística de distribución en toda la costa. Nosotros, en principio, podemos dársela. Amelia se recompuso con un esfuerzo visible. Era una profesional. La arrogancia siempre ganaba a la decencia. Bien. Ya veo que lograste establecerte. Fascinante. Lograr no, construir, señora Durán, con sudor y honestidad, a diferencia de otros. Sofía, que había permanecido en silencio, deslizó un documento por la mesa. Era un contrato de servicios, denso, con cláusulas leoninas. Nuestra cotización es la siguiente. La logística y el suministro completo para su proyecto, valorados en 800 millones de pesos, y una cláusula de responsabilidad social corporativa, RSC. Amelia puso los ojos en blanco. Oh, por favor, ¿RSC? ¿Estamos en eso ahora? Sí,
Señora Durán, dijo Sofía, su mirada no titubeó. La cláusula exige que su empresa financie y construya, íntegramente y bajo la supervisión de mi firma de arquitectura, el Centro Comunitario y Escuela Ecológica de Tumaco. Costo total, 1.500 millones de pesos. Sin esta cláusula, no hay contrato. Amelia palideció. Eso es un chantaje. Eso es más de lo que cuesta el servicio de logística. Es el precio de hacer negocios en nuestra costa, señora Durán. Intervino Alejandro, su voz baja y gélida. Usted necesita limpiar su imagen después de ciertos descuidos corporativos en el pasado, y nosotros necesitamos invertir en nuestra comunidad. Es un win-win. Amelia se levantó, temblando. No pueden hacerme esto. Esto es personal. No, señora Durán, dijo Alejandro inclinándose sobre la mesa, su voz bajando a un susurro mortal. Personal fue dejarme en una gasolinera sin un centavo. Esto es negocio. Su proyecto no se mueve sin mí. Mi precio es mi escuela. Acepte, o su proyecto se cae por falta de logística. Amelia miró a Sofía. Sofía sostuvo la mirada con una serenidad absoluta. Finalmente, con un suspiro de rabia contenida, Amelia se sentó. Lo acepto. Pero quiero que Camila sepa lo que me hicieron. Alejandro sonrió, un destello frío que no llegó a sus ojos. No se preocupe por Camila, señora Durán. Ella ya lo sabe. Ella ya probó el precio de la traición. Amelia firmó. El proyecto de la escuela de Sofía obtuvo su financiamiento. En el papel, Amelia era la generosa donante. En la realidad, ella era el cheque de la vergüenza que pagaba por una década de crueldad. El reencuentro con Amelia, sin embargo, abrió una pequeña puerta por la que se coló otra sombra. 2 semanas después, recibí un sobre sin remitente. Adentro había una sola foto. Era Gracia, la otra amiga, la que se dedicaba a las risitas maliciosas y a la crítica constante. La foto era reciente. Gracia estaba sentada en un banco de parque en una ciudad del interior, vestida con ropa raída, mirando al vacío. Parecía enferma, demacrada y completamente sola. El sobre no tenía nota, pero la foto gritaba: «Mira, Alejandro, mira cómo han caído. Tú eres el único que prosperó. ¿No sientes lástima? ¿No nos vas a salvar?». Era la táctica de la lástima, el intento de reescribir la historia. Gracia, la que me había hecho sentir basura, ahora era la basura. Esta vez no hubo rabia, ni siquiera satisfacción. Solo un vacío profundo. Su caída no me hacía mejor persona. Le mostré la foto a Sofía. Ella la miró y su rostro se mantuvo serio. «¿Me sientes algo?», me preguntó. «Vacío», respondí. Quería la justicia y la tuve con Amelia. Pero esto es solo miseria, y no es mi miseria. Es la miseria de sus propias decisiones. No soy su salvador, Sofía. Sofía asintió, tomando la foto y rompiéndola en pequeños trozos que tiró al bote de basura. El hombre que fuiste habría corrido a rescatarla. El hombre que eres sabe que el camino se construye solo. Decidí no hacer nada. No responder, no buscar, no alimentar el ciclo del drama. La miseria de Gracia no me pertenecía. Me enfoqué en el proyecto de la escuela. Las obras comenzaron. Sofía estaba radiante, su ambición constructiva finalmente tomando forma. Yo era su socio, su proveedor, su ancla.
Caminábamos por el sitio de construcción oliendo el cemento y la tierra mojada. El sonido de los martillos era la música de nuestro triunfo. Había pagado el precio de la traición con mi propia resiliencia, y ahora el pasado estaba en ruinas, mientras mi vida se levantaba, firme y hermosa, como una de las estructuras de Sofía. Parte 4. El último baile en la niebla y la caída del ídolo. La construcción de la Escuela Ecológica de Sofía, financiada por la rabia y el cheque forzado de Amelia, se convirtió en la metáfora tangible de mi triunfo. El edificio era una obra de arte funcional, con materiales locales, ventilación natural y una integración perfecta con el ecosistema de manglar circundante. Yo era el proveedor de materiales, Sofía la arquitecta visionaria, y Amelia el fantasma que pagó por la redención que nunca buscaría. 16 años. 16 años desde el abandono. Yo era un hombre de 40 y tantos años, fuerte, con el cabello entrecano en las sienes, cicatrices de batalla invisibles y una vida de solidez. Pacífico Limpio ya no era solo una empresa. Habíamos diversificado a la exportación de productos del Pacífico, café, cacao, biche, y yo pasaba la mitad de mi tiempo en reuniones con bancos y el gobierno. Mi nombre, Alejandro Ramírez, era sinónimo de credibilidad en la costa colombiana. Pero el destino, o la mala suerte, no había terminado de ajustar cuentas. Quedaba una pieza en el tablero de ajedrez. Camila, la reina de la farsa, el origen de todo mi dolor y mi renacimiento. El golpe vino de la manera más cruel y pública posible, a través de la música. Yo estaba en el puerto de Buenaventura cerrando un gran acuerdo con una naviera. La celebración fue en un club privado, un lugar lleno de neón, música crossover y el olor a dinero y whisky. En medio del bullicio, mientras un DJ ponía una mezcla de champeta y música electrónica, la melodía cambió. Se hizo un silencio extraño en la sala. La nueva canción no era champeta ni reggaetón, era un bolero pop desgarrador, una balada con una voz femenina que chorreaba angustia y luto. Era un tema nuevo, claramente producido con altos valores. La letra era un lamento sobre la pérdida, la traición, el vacío dejado por un amor que se había ido. Me dejaste en la carretera, sin un mapa, sin mi voz. Pensaste que te salvarías, pero el silencio me hizo más fuerte que tú. La canción era un espejo distorsionado de mi historia. El coro era un golpe directo. Soy el fantasma de tu huida, Camila, la factura que nunca pagaste, la vida que construí sin tu permiso. Mi éxito es el eco de tu cobardía. Me quedé helado. Mi nombre, Alejandro, no se mencionaba, pero el tema del abandono en la carretera, el éxito silencioso como arma, era inconfundible. Me volví hacia mi socio don Pablo. ¿Qué es eso? ¿Quién canta? Don Pablo se encogió de hombros, asombrado por el silencio general. Creo que es la nueva canción viral. La llaman La Factura, una mujer de la capital que le está sacando los ojos al exmarido millonario que la dejó. Ha sido un hit en redes esta semana. Dicen que es terapia de rabia pura. La sangre me hirvió. Era ella, Camila. Ella no solo me había abandonado, ahora estaba monetizando el abandono. Había tomado la traición, la había destilado en un producto de consumo y se había posicionado como la víctima empoderada, la mujer que había encontrado su voz después de ser callada por un cruel marido. La parte más insidiosa era que había mezclado la verdad, el abandono, mi éxito, con la mentira, que yo la había dejado. La rabia fue inmediata, total. Al regresar a Tumaco, no fui a casa, fui directamente a mi oficina, cerré la puerta y me senté frente a mi ordenador.
Usé todas mis conexiones en el mundo de la distribución y la logística para conseguir información sobre la disquera que promocionaba La Factura. El nombre de la disquera era pequeño, pero el contacto legal era familiar. Isla Montoya. Isla, la silenciosa, la que nunca hablaba, pero cuyos ojos siempre me seguían con un smirk petulante. Ella siempre había sido la más inteligente y discreta. Ahora era la manager legal de Camila. Isla, la que había guardado silencio durante el abandono, había encontrado su voz a través de la música pop. Decidí que el tiempo de la quietud y de la respuesta indirecta había terminado. Esto era un ataque directo, público, a la narrativa que yo había protegido para mis hijos y para Sofía. Llamé a mi abogado, un hombre brillante y costoso de Cali. Quiero demandar a una disquera por difamación y uso indebido de mi historia de vida. Quiero paralizar esa canción. Quiero que la paguen con todo lo que tienen. Mi abogado me advirtió. Alejandro, es un caso difícil. Ella no usa tu nombre. Está protegida por la libertad de expresión, la narrativa de la víctima. Busque el contrato de la cabaña, el sedán, las cuentas conjuntas de hace 15 años. Busque todas las pruebas que demuestren que ellas me dejaron. Y empiece a presionar a la disquera. La dueña legal es Isla Montoya. Busque sus bienes, sus cuentas. Quiero que sienta la presión de la misma manera que yo sentí el frío en esa carretera. La demanda fue la pólvora, pero el verdadero fuego vino de la guerra psicológica. Empecé a usar mis conexiones en el mundo de la exportación y la distribución para investigar la situación financiera real de Camila e Isla. Lo que encontré no me sorprendió. Camila había gastado su herencia y el dinero de su matrimonio en empresas fallidas y un estilo de vida de lujo. Su hit musical era su última oportunidad. Isla estaba sobrecargada de deudas y usaba el éxito de Camila para mantenerse a flote. Una semana después, cuando la canción estaba en la cima de las listas de reproducción, hice mi movimiento. Le envió un correo electrónico a Isla. El asunto era reunión. Asunto, La Factura. Ella respondió en 10 minutos, su tono defensivo y agresivo. No tengo nada que hablar con usted, señor Ramírez. Hable con mi abogado. No hablo con abogados de deudores. Hablemos de los papeles de divorcio que su clienta me pidió hace unos años y que nunca envié. O de por qué el contrato de la cabaña sigue a nombre de su madre. O de la verdad sobre el abandono. Mi abogado ha encontrado mucha evidencia de fraude conyugal. La canción es un arma de doble filo, Isla. Puede ganar dinero por mentir o perderlo todo por decir demasiada verdad. Escojan un café, mañana, sola, en Buenaventura. El encuentro fue en un café de hotel, el mismo donde había visto a Amelia. Isla llegó tensa, sus ojos llenos de miedo contenido, vestida con ropa cara pero gastada. Ella era la sombra de la chica snob de hace 16 años. No sé qué quieres, Alejandro, dijo con voz áspera, evitando mi mirada. No tenemos nada. Tienes algo muy valioso, dije, bebiendo mi café, mi voz tranquila y firme, la voz del hombre que había ganado. Tienes mi silencio. Y el de Sofía, que es abogada y mi socia. Y la certeza de que tu carrera y la de Camila no terminarán en una demanda por difamación y fraude. Isla se rió, una risa seca y nerviosa. ¿Estás loco? Camila es una estrella. La canción es un hit global. ¿Estrella o el último intento desesperado de monetizar la miseria?, repliqué, deslizando una carpeta pequeña sobre la mesa. La carpeta contenía recortes de noticias sobre el fracaso empresarial de Camila, los pagarés de Amelia que probaban su desesperación y una copia de mi demanda por difamación. Pero la página más importante era la última. Una copia de la llamada que hice a mi abuela y las notas de la cuidadora sobre la mentira de Camila. Ella no es la víctima, Isla. Ella es el verdugo que falló. Y yo, Alejandro, soy el hombre que sobrevivió a su cuchillo. La historia real es un poco menos glamurosa y un poco más criminal,
Yo tengo las pruebas de que ustedes tres planearon dejarme varado, y la ley colombiana es clara sobre el abandono conyugal para causar perjuicio. El color abandonó el rostro de Isla. Ella finalmente me miró, y no había burla, solo derrota. ¿Qué quieres?, susurró. Quiero 3 cosas. 1. El divorcio, sin condiciones. Ustedes pagan los costos legales. 2. El cese inmediato de la promoción de la factura. Tienen 72 horas para anunciar que la canción se retira por cuestiones de derechos de autor. Y 3. Una donación anónima de $100,000 americanos para la fundación de la Escuela Ecológica de Sofía. Y si vuelven a aparecer en mi vida, en la vida de mis hijos o en mi ciudad, los destruiré. Isla intentó negociar, intentó llorar, intentó apelar a mi antiguo yo. Fue inútil. Yo era una pared de concreto. Llama a Camila, Isla. Dile que Alejandro ya no es el chico asustado. Soy el hombre que les mostrará que el verdadero infierno es tener que pagar por tu propia maldad. Isla se levantó, temblando, llevándose la carpeta. Esto no es justicia, Alejandro. Es crueldad. Crueldad es lo que me enseñaron ustedes. Esto es cierre de negocio. 3 días después, mi abogado me llamó. La disquera había emitido un comunicado de prensa confuso. La factura era retirada del aire por problemas irresolubles de copyright. Isla había transferido la donación a la fundación de la escuela y los documentos de divorcio llegaron por correo certificado, firmados por Camila, sin una sola palabra de ella. El silencio fue ensordecedor. El ídolo había caído. Pero faltaba un último encuentro, el que nadie esperaba. Estaba cenando en mi casa con Sofía y mis hijos. La escuela ecológica había sido inaugurada la semana anterior, con bombos y platillos. Éramos la imagen de la estabilidad. El teléfono de la casa, un teléfono fijo, arcaico, que Sofía insistía en tener, sonó. Era un número desconocido, local. Respondí, casa de Alejandro Ramírez. Una voz cansada, reconocible al instante, se deslizó por el auricular. Camila. Alejandro, su voz ya no tenía el dramatismo de la cantante, era solo la voz de una mujer derrotada. Gracias. ¿Por qué?, pregunté, mi voz inexpresiva. Por el divorcio, por el final. Necesitaba que alguien lo hiciera. Hubo un silencio largo, lleno de años. Luego ella suspiró. ¿Sabes? Lo más irónico es que la canción es la única cosa honesta que he hecho en mi vida. Pensé que si te hacía el malo, yo me sentiría mejor. Pero no. Te dejo que vivas con eso, Camila. Respondí. ¿Y tú? ¿Eres feliz?, preguntó. Me quedé en silencio, mirando el caos hermoso y ruidoso de mi cocina, mis hijos riendo, Sofía sirviendo la cena con esa paz que me daba. Soy el hombre que se ha merecido esta vida, Camila, y tú no tienes nada que ver con ella. Adiós. Colgué el teléfono. La conversación de 16 años terminada en menos de 1 minuto. Sofía me miró, sus ojos llenos de comprensión. ¿Ella? Asentí. El último fantasma ya se fue. Ella no preguntó más, simplemente tomó mi mano y me llevó a la mesa. La cena era un simple encocado de cangrejo, el plato más rico de la costa, hecho con amor. El pasado era solo una historia. Mi vida era real, estaba aquí, y olía a cangrejo, coco y la dulce e inolvidable promesa de la tierra que me había salvado.